Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el domingo 20 después de Pentecostés. Y también sucede que hoy es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y el mes de octubre, pues es un mes que está dedicado a la devoción a Nuestra Señora del Rosario. Y también a los ángeles, ¿verdad? Es el mes de los ángeles. Entonces, meditemos en este milagro que el Evangelio de hoy nos describe. Y es de este ministro del rey, o sea, era una persona importante que tenía un hijo enfermo y recurre a nuestro Señor pidiéndole que cure a su hijo porque está en peligro su vida. Y nuestro Señor hace un reproche no a la persona que viene a pedirle el milagro, sino a los que estaban presentes, diciendo: si no veis milagros, no creéis. O sea, que el pueblo judío era muy duro de corazón y siempre quería cosas así, milagros, cosas sensibles, cosas para creer. Y él dice: ahí nuestro Señor está sugiriendo que esta persona que todavía no había visto el milagro, pero ya creía, porque está pidiendo que sane a su hijo. Y ya en ese momento pues fue sanado, en ese momento que nuestro Señor le dijo: tu hijo está sano. Entonces esa petición pues fue hecha con fe. Fue hecha a nuestro Señor con fe, y quiere decir que aquel que pide, en cierta manera ya sabe la respuesta y está seguro de ella, y así es más eficaz su petición, porque tiene fe. Entonces no es lo mismo que alguien que pide y dice y duda o no cree que Dios lo puede oír, porque no tiene fe, porque no cree que esa fe o hace que no cree, o nomás lo hace porque es una formalidad de rezar y hay que rezar nada más, pero pues no cree que Dios lo va a oír. Entonces esas oraciones no son escuchadas porque no son hechas con fe, y seguramente no serán escuchadas si realmente se duda o no se cree. Ciertamente hay cosas que Dios nos prometió infaliblemente, y son las gracias necesarias para salvarnos. Dios no nos ha prometido todas las cosas que nosotros tal vez deseamos, que a veces pueden ser legítimas y a veces no son legítimas. Entonces lo que podemos tener la certeza absoluta de que Dios nos va a conceder son las gracias necesarias para salvarnos. Y es el objeto de la virtud de esperanza, o sea, el objeto de que Dios Todopoderoso se compromete a ayudarnos, a salvarnos, si creemos en Él, si esperamos en Él. Él nos dará las gracias indispensables que necesitamos para ir al cielo. En ese sentido, sí debemos tener fe, tenemos fe absoluta. Pero hay cosas que a veces parece ser que necesitamos, pero Dios sabe que nos pueden alejar de Él, que nos pueden hacer olvidar nuestra vida cristiana. Por ejemplo, todos necesitamos tal vez medios económicos para vivir. A veces Dios nos da toda esa abundancia material porque sabe que podíamos hacer mal uso de ella, o podíamos afeccionarnos demasiado a esas riquezas o a esos bienes, y que en consecuencia lo vamos a olvidar a Él y nos vamos a alejar del buen camino. Entonces Dios a veces no escucha, o parece no escuchar. A veces una persona pide salud y Dios no se la da, porque sabe que si esa persona está en buena salud, va a aprovechar de su buena salud para hacer tal vez
seguir sus vicios o seguir sus egoísmos e incluso olvidarse de Dios por el hecho mismo de que tiene esa salud. Entonces a veces Dios no concede todo y hay alguna razón. Por eso debemos tener confianza de todos modos y decir que Dios nos sigue teniendo su providencia sobre nosotros, pero de una manera que nos es realmente provechosa. Entonces, no hay que desesperarse a veces cuando tenemos pruebas materiales o de salud o incluso problemas humanos, ¿verdad? Las familias a veces hay problemas, hay dificultades, hay pruebas en la vida. Todos tenemos alguna prueba que ofrecerle a Dios y esas pruebas se llaman cruz. Es la cruz que Dios nos presenta y que hay que llevarla porque hay alguna razón por la cual la debemos llevar y a veces no sabemos por qué, pero hay una razón. Y entonces esa razón puede ser que Dios nos niega algo para nuestro bien, o bien porque Dios quiere que hagamos méritos y esos méritos van a ser el peso de nuestra felicidad en el cielo. Si tenemos algo que padecer o sufrir o ofrecer a Dios en esta vida, eso es un signo del amor de Dios, contrariamente a lo que los cristianos mundanos piensan, que cuando Dios nos envía pruebas es porque no nos quiere. Y los santos dicen lo contrario, decían no, cuando Dios nos envía pruebas quiere decir que es porque nos quiere, porque nos ama más que a otros que no les envía pruebas. ¿Por qué? Porque esas personas que sufren serán más felices en el cielo, tendrán una recompensa mejor. Y eso para la eternidad, no es por un rato, por un momento, por un año, por dos, es por toda una eternidad. Quiere decir que es un signo de predilección en la cruz que Dios nos puede enviar, a condición que sea portada como debe ser, ¿verdad? Porque no solo los buenos cristianos sufren, también la gente mala tiene sus sufrimientos, sus contrariedades. Nadie en esta vida tiene una felicidad perfecta, cumplida, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Eso no existe en esta vida, nadie. Hasta las personas que se glorían de tener mucho dinero y hacer lo que quieren, a todos los placeres que quieran, hasta ellos tienen sus sufrimientos morales que a veces no se notan, pero son reales. Entonces, muchas veces esas personas que tienen demasiado son las que se suicidan. ¿Por qué se suicidan? Pues porque no son felices, hay algo que no va en su vida. Entonces, pues todos tenemos algo que sufrir de alguna manera y hay que saber sufrir, porque uno puede sufrir de una manera o de otra. En el Calvario había 3 cruces, es lo que dice el Santo Cura de Ars, dice que en el Calvario había 3 cruces. Había la cruz de la inocencia, la de Jesucristo, que Él sufría sin haberlo merecido, porque Él no hizo nada malo, pero esa cruz es la que vale más, porque Él estaba mereciendo por los demás, para salvar las almas. Se puede decir también las almas buenas, las almas inocentes que sufren a veces, pues esas van a merecer, son más meritorias porque esas almas no han merecido ese castigo. Y esa es la cruz que Dios estima más, ¿verdad? La cruz de la Virgen María, que la Virgen de los 7 dolores, que sufrió sin tener ninguna culpa, pero sufrió y salvó tantas almas, a todas las almas, por su intercesión. Después está la cruz de la penitencia, es la cruz del buen ladrón, que pues con su cruz hizo expiación de sus pecados, de toda su vida, y se salvó así. Y esa cruz es la que nosotros llevamos porque somos pecadores. ¿Quién de nosotros puede decir que es irreprochable, que no tiene nada que reprocharse en su vida? Pues no los hay. Solo la Virgen María era inmaculada,
y nuestro Señor. Todos los demás tenemos algo que decir de nosotros, o incluso solo por haber nacido en el pecado original, ya estamos, como digamos, en cierta manera mal con Dios. Y esa cruz, pues, es la cruz de la vida común, de los cristianos en común. Y después está la cruz de la falta de la desesperanza, de la cruz de la infidelidad, de aquellos que sufren y que no creen, que no aman, que no esperan, y sus sufrimientos no valen nada de una manera sobrenatural, no tienen un valor sobrenatural. Entonces es un sufrimiento inútil para el cielo. Y esa es la cruz del mal ladrón, ¿verdad? Que sufrió inútilmente. Pero entonces la cruz que nosotros debemos considerar es la cruz de la penitencia, la cruz de la expiación, la cruz de la paciencia constante, de la sometimiento a la voluntad de Dios, que Dios manifiesta su voluntad. A veces en la vida hay cosas que hay que hacer porque es normal, porque es nuestro deber, que Dios nos lo exige así. Entonces esa es la cruz de la penitencia, la cruz de la expiación, que también uno expía a veces por los demás. Por ejemplo, una mamá que pide por sus hijos, o una persona que reza por su familia, está expiando, ¿verdad? Tal vez los pecados de la familia que ellos no son capaces de expiar, pues estamos expiando. También como la Virgen en Fátima nos pidió expiáramos por los pecados de los pecadores que se van al infierno porque no hay quien rece por ellos. Pues estamos ahí en ese sentido, ¿verdad? La oración, el rosario, hoy fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que también nos pidió que dijéramos el rosario, que lo dijéramos seguido, que dijéramos rosarios de más, no solo rosarios como algunos piensan que, bueno, si yo ya dije un rosario ya no tengo por qué decir más. No es cierto. Si uno puede decir más rosarios, pues sería bueno que los dijera, porque hay mucha necesidad en este mundo de personas que recen. Es una forma de cruz, de penitencia, decir el rosario, porque no es fácil a veces, y si lo dicen de rodillas, y lo dicen con atención, pues cuesta trabajo, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo. Por eso tiene valor, por eso tiene un valor expiatorio, por eso puede obtener gracias en unión a la cruz de Cristo, ¿verdad? Como el buen ladrón estaba en unión con la cruz de Cristo, y el mal ladrón estaba en ruptura con la cruz de Cristo, en rebelión. Entonces no tiene valor su cruz. Y nosotros, si rezamos con fe, con confianza, con ánimo, pues nuestro rosario tiene mucho valor. Es muy importante la manera en que uno reza, no solo el hecho de rezar. Lo rezamos con fervor, lo rezamos con devoción, lo rezamos con amor a Dios y amor al prójimo, ¿verdad? Con grandes deseos, como se decía del profeta Daniel, ¿verdad? Que se le apareció un ángel y le dijo, Dios ha abreviado el tiempo, el Mesías va a venir más pronto, porque tú eres un hombre de deseos. Por las oraciones del profeta Daniel se abrevió el tiempo de la venida del Mesías. Así que nosotros, a pesar de ser criaturas muy imperfectas, pero Dios ama a las personas que tienen grandes deseos. ¿Acaso somos nosotros indiferentes a lo que pasa hoy en el mundo? O sea, nada más nos quedamos en la admiración de lo que está pasando, o realmente nos duele, nos lastima ver al prójimo en esta situación, a nuestros prójimos en el mundo, a las personas que se pierden, que se condenan. ¿Eso nos es indiferente? Y si no nos es indiferente, quiere decir que vamos a rezar mejor, que vamos a rezar con más fervor, con más ardor. Y ahí esa oración adquiere un nuevo valor, porque nuestro corazón está ardiente por la caridad hacia Dios,
reparación a Dios, y caridad hacia el prójimo, deseo de obtener su salvación, su conversión. Entonces Nuestra Señora nos pidió en Fátima, que se dijera el rosario por la conversión de los pecadores. Hoy más que nunca hay necesidad, y cada vez vemos cosas más graves que pasan en la iglesia, incluso en la tradición, ¿verdad? Y vemos como últimamente pues pasó esto de que el Papa salió no ya con ese báculo que estaba mal, que usó Pablo VI, que ese báculo fue condenado por el Papa Pío XI, porque el artista que hizo ese Cristo vivía en tiempo del Papa Pío XI, y ese Papa condenó el arte de ese señor. Un crucifijo, está condenado por la Iglesia. Pues ese crucifijo lo utilizó Pablo VI, y es el que retomó Juan Pablo II, etcétera. Y ahora resulta que el Papa Francisco ha adoptado, ni siquiera eso, una especie de báculo que es como el que usan las brujas y los brujos. Es un báculo, si uno investiga un poquito, es un palo con una forma pues con una forma especial, y que es forma del que usan los mismos brujos. O sea, es una cosa tremenda, y además con un clavo inserido en ese palo. O sea, es una cosa completamente extraña y blasfema. Entonces, cuando vemos eso que está pasando hoy en la iglesia, no podemos permanecer indiferentes y decir: Dios mío, haz algo pronto, porque si sigue así todo, no va a quedar fe en este mundo, no va a quedar nadie que ame a Dios. Nuestro Señor Jesucristo decía, hablando de los últimos tiempos, decía: si esos tiempos no fueran abreviados, ni los elegidos se salvarían. Entonces debemos rezar porque estos tiempos sean abreviados, porque nosotros estamos en peligro también, y hemos visto la defección, no solo a nivel de la iglesia oficial, de tantos obispos, sacerdotes, etcétera, sino hemos visto muchas defecciones a nivel de la tradición, de aquellas personas que habían, según eso, reaccionado contra esta decadencia, y resulta que ellos mismos están volviendo atrás. La obra que Monseñor Lefebvre hizo, se supone que él vino a recoger todos los esfuerzos de muchos sacerdotes que cuando hubo el concilio reaccionaron, y que eran sacerdotes de la tradición, y todos esos fieles de esos sacerdotes vinieron a ser recogidos por la obra de Monseñor Lefebvre, y estaban pues eran los que representábamos realmente la causa de la fe, de la tradición, de la verdadera iglesia. Pues resulta que hoy hay muchos que se han enfriado, o que han vuelto atrás, que ya quieren pactizar con la iglesia oficial, que está ocupada. La iglesia oficial está ocupada. Ahorita no se puede esperar nada de los que están gobernando la iglesia, no podemos esperar nada de ellos, porque ellos son enemigos de la tradición, son enemigos de la misa tradicional, son enemigos del antiguo catecismo, son enemigos de la verdadera doctrina de la fe. Entonces, ¿cómo podemos colaborar con ellos? No es posible. No es un ánimo cismático, no es un ánimo de crear otra religión, no. Pero en el estado actual de las cosas debemos tomar distancia hasta que Dios disponga de otra manera las cosas. Pero sí vivimos en una situación inquietante. Entonces los enemigos de la iglesia que ocupan hoy la iglesia oficial están inquietos que haya todavía gente que todavía es fiel a la tradición de la iglesia, a la verdadera fe, y están inquietos y dicen: ¿qué va a pasar? No los vamos a dejar que sigan así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a prometer cosas bonitas, les vamos a decir: bueno, les vamos a dar una iglesia, les vamos a dar esto, para que estén bajo nuestro control. De alguna manera los tenemos bajo control,
y no están ahí por su cuenta y que hacen lo que ellos quieren, porque eso nos pone en peligro a nosotros. Entonces esa apertura, esa falsa apertura ya incluso desde Juan Pablo II, era una apertura para captar los tradicionalistas que quieren meterse bajo la tutela de los hombres de la iglesia oficial. Pero es una maniobra muy engañosa que finalmente es nociva. Por eso Monseñor Lefebvre nos decía, no podemos hacer acuerdos con Roma si primero Roma no se convierte. Entonces Roma no se ha convertido, pues entonces debemos estar a una distancia prudente hasta que Dios disponga de otra manera las cosas. Y así fue que, pues, particularmente el Papa, el que fuera Cardenal Ratzinger, él hizo de manera que hubo muchas defecciones en la fraternidad. Perdimos varias veces sacerdotes y porque él les prometía cosas y una vez que ya estaban dentro de la iglesia oficial, incluso los abandonaba. Y así fue que un padre alemán, padre Wissig se llamaba, él salió con muchos sacerdotes con las promesas del cardenal Ratzinger y hicieron la fraternidad San Pedro. Y esa fraternidad, pues al principio les prometieron 1000 maravillas y ya después con el tiempo empezaron a querer introducir la nueva misa en la fraternidad San Pedro. Entonces el padre Wissig fue a ver a cardenal Ratzinger y le dice, pero ¿cómo es posible que ahora quieren que nosotros digamos la nueva misa si cuando hicimos unos acuerdos por escrito de que la misa en nuestra nueva congregación solo se diría la misa tradicional? Y la respuesta del cardenal Ratzinger fue simple. Sí, es cierto que firmamos eso, pero hoy la situación ha cambiado, así de simple. O sea, que a pesar de que se fuera escrito, a pesar de que fuera algo formal, los traicionaron de un día para otro. Y hoy en la fraternidad San Pedro los sacerdotes pueden decir las dos misas. Entonces, ¿qué es eso? ¿Ese es un avance o un retrocedimiento? Ya no pueden decir claramente todos los errores del Concilio Vaticano II. También hay ese problema. ¿Y por qué con ellos han tenido más consideración? Es porque a momento dado la iglesia oficial no sabía cómo frenar la fraternidad San Pío X, que estaba creciendo demasiado en el mundo. Entonces dijeron, vamos a crear falsas opciones para que los tradicionalistas de la fraternidad San Pío X se vayan a esas falsas opciones que nosotros controlamos. Entonces vamos a dar permiso a la fraternidad San Pedro para que ella jale los fieles que están en la fraternidad. Y entonces dieron el famoso indulto, en el cual, según eso, se daba permiso otra vez de decir la misa tradicional. En ese momento yo estaba en Italia, yo era sacerdote allá, y según eso el Papa había permitido que se dijera la misa tradicional por quien lo quisiera decir en cualquier parte del mundo. Pero resulta que los grupos de varias ciudades de Italia, hubo personas que pidieron ese indulto y no se los concedieron. ¿Y qué pasó? O sea, y Roma no dijo nada. Estaban en abierta aparente oposición al decreto de ese indulto y de todos modos los obispos se negaban a darle a los fieles que pedían esa misa, no solo en un lugar, en varios lugares, allá en Italia, hasta incluso más cerca del Papa, más cerca de Roma, y de todos modos no les daban. El día que nosotros de la fraternidad decidimos ir a decirles la misa a esos fieles porque nos lo pidieron, inmediatamente les dieron el indulto. ¿Qué quiere decir? Que ese indulto en realidad era una trampa para pescar a nuestros fieles y para neutralizar la fraternidad. O sea que en ese momento que supieron que yo empecé a decir la misa en tal ciudad o en tal otra, enseguida, inmediatamente el obispo dio
el permiso para que se dijera la misa tradicional en alguna iglesia de la diócesis. ¿Qué quiere decir? Que es una maniobra de captación de las personas que potencialmente podían venir a la fraternidad. Y por eso la fraternidad San Pedro fue permitida, aprobada por Roma, porque es una manera de captar a nuestros fieles en el mundo. Es una manera de jalarlos y así ha sido aprobadas otras iniciativas, ¿verdad? Pero aquellos que eran más o menos tradicionales, pero que no tenían nada que ver con la fraternidad y que estaban dentro de la iglesia oficial, a veces fueron perseguidos de una manera brutal, porque ellos no representaban ningún peligro para Roma y los han suprimido. Aquí por ejemplo, esos franciscanos de la Inmaculada fueron suprimidos directamente por Francisco. Me parece que incluso les enviaron la policía como si fueran unos delincuentes, de una manera brutal, sin ninguna compasión, porque ellos no tenían ninguna protección. Entonces ahí se revela la verdadera intención de los hombres de iglesia, de la iglesia romana. Y también hubo una congregación que no me acuerdo bien el nombre, que estaba presente en España y en México, no sé si llamaba Lumen Christi, un nombre parecido. Y aquí personas que conocieron de cerca a esa congregación, como esa congregación que era de todos modos aceptaba el concilio, que de todos modos decían la nueva misa, pero que tenían un aspecto tradicional porque decían los ejercicios, me parece los ejercicios de San Ignacio, y que tenían todavía una enseñanza más o menos tradicional a nivel espiritual. Y pues de un día para otro lo suprimieron, sin ningún derecho a defenderse, sin ningún derecho a hacer una apelación. Los pusieron en la calle, les quitaron todas sus propiedades, y hasta los mismos sacerdotes se les dijo: ustedes ya pueden casarse, pueden hacer lo que ya no son sacerdotes, ya no los queremos. O sea, con una especie de saña increíble, ¿verdad? Porque ellos ya no representaban un peligro para este proceso de la decadencia de la Iglesia, el proceso que iniciado por el Concilio Vaticano II, y por eso, sin ninguna piedad, los suprimieron. Entonces, yo pienso que el día que la Fraternidad San Pío X esté realmente en sus manos de ellos y que no represente más un peligro, en ese momento no solo va a ser perseguida y suprimida la misma fraternidad, sino aquellos que fueron utilizados como anzuelos para jalar a los fieles de la fraternidad, que son la Fraternidad San Pedro y otras fraternidades que han surgido, que son en realidad una manera de captar a los fieles de la tradición y tenerlos bajo su control. Porque cuando no pueden destruir algo, por lo menos quieren que esté bajo su control de ellos. Y esa es la realidad de las cosas. Entonces, esa ilusión de los muchos sacerdotes de la fraternidad que creen que dentro de la iglesia oficial los van a respetar y que eso se va a quedar en un estado así estable, que no va a haber más degradación en la situación, es una ilusión, porque los que hoy gobiernan Roma son nuestros enemigos. Y lo que hace Francisco es los métodos, la manera de obrar de la masonería, que consiste a desvirtuar todo, a degradar las cosas, a todos los valores de la iglesia, ridiculizarlos. Y existe un libro, bueno, este libro, yo tal vez no estoy de acuerdo con todo lo que piensan los autores, pero lo interesante de este libro es que describe todos los hechos que son públicos, son históricos de Francisco, en los cuales él hace o dice cosas escandalosas. Pues bien, son casi 200 páginas, todo referenciado, y en la cual se ve, es toda una campaña de
para desprestigiar la iglesia, para degradar los valores de la iglesia. O sea, Francisco ha tocado todos los temas más esenciales de nuestra fe. No es por casualidad, no es simplemente porque una originalidad de él o una especie de debilidad en alguna. No, es que todo eso toca justamente lo esencial de nuestra fe. Está programado, no es por casualidad. Él está obedeciendo a una especie de programa que sabemos dónde viene, de las logias masónicas, y es una cosa para destruir la iglesia. Lo está haciendo muy bien, porque hoy ya la gente ya se acostumbró a eso, a ese lenguaje, y hasta lo ven como algo positivo, ¿verdad? Que esté apoyando tácitamente a los homosexuales y explícitamente, que los reciba como unas personas honorables, y en el Vaticano públicamente, a personas que incluso uno vino con su amante al Vaticano y fue recibido con grandes sonrisas y por el Papa. ¿Cómo es posible, verdad? Y todo eso es un ejemplo que se llama escándalo. O sea, ese ejemplo que da el Papa es escándalo para las almas buenas, para las almas que ya están en el mal porque se hunden más, y para las que no están en el mal porque pueden decir, bueno, pues ahorita eso ya está permitido, ya no es grave, ya no. Entonces todo eso está demoliendo la iglesia. Para mí no es una casualidad, eso está programado, está pensado, no es casualidad, no es casualidad, no es posible. Y cuando vemos el tipo de reflexiones que hace sobre cuestiones de fe, cuestiones fundamentales de fe, como cuando dice, yo no creo en el Dios católico, yo creo en el Dios de todos. O sea, es una frase muy engañosa, porque algunos pueden caer en ese engaño y no lo entienden bien, pero es que Dios es forzosamente católico, pues es el que fundó la Iglesia Católica. Él no fundó las otras religiones. Dios es forzosamente católico, porque Él es el que fundó la Iglesia Católica. Y las otras religiones son infidelidad a la religión verdadera, a la religión de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo cuando dice eso? Se está refiriendo al Dios masónico, porque los masones, para los masones hay un Dios, un gran maestro, arquitecto del universo, que une todas las religiones. Es el concepto masónico de Dios. Es horrible, realmente, pero no es casualidad todo eso. Como no puede ser que podía ser si fuera un caso o dos separadamente o algo así, pero no, es que si uno ve el conjunto de todas estas declaraciones, todos estos hechos, se ve que ahí hay una intención que dirige todas esas declaraciones. Es enorme. Y bueno, como hoy el mundo, la gente se ha acostumbrado a tener una manera superficial de ver las cosas, de juzgar las cosas, nunca van a entrar en el fondo del problema y nunca van a decir, bueno, aquí hay un problema real. No, porque la gente ya no sabe reflexionar, porque la gente ya es indiferente a la verdad, y que entonces están siempre con cosas que no tienen importancia y no se preocupan de lo esencial. Entonces es muy fácil que toda esta gente, todo este mundo, pues se deje maniobrar y seducir por todas estos hechos que están pasando. Por eso es muy importante que hagamos caso a Nuestra Señora, que nos pide decir el rosario. Hagámoslo bien, tratemos de decirlo con atención, con fe, devoción, no solo el hecho de decirlo, sino decirlo bien, y escuchar a Nuestra Señora, que nos pidió reparación, oración, y por la conversión nuestra, ¿verdad? Porque una persona que está bien convertida, su oración vale más, es mejor considerada en el cielo, porque esa persona tiene una vida íntegra,
porque a veces pasa que hay personas que se dicen tradicionalistas y no tienen una vida íntegra en su vida personal, tienen problemas y entonces su oración está muy devaluada delante de Dios, aunque tal vez tengan la fe, que tal vez tengan convicciones, pero en su vida no es íntegra. Entonces, cuando yo veo a ciertos tradicionalistas que a veces hacen cosas muy anormales, pues no debe ser, no es así que vamos a obtener muchas gracias del cielo. Entonces vamos a pedirle a nuestro Señor, a Nuestra Señora, misericordia, su corazón inmaculado, y tratar de ser más fieles en la recitación del rosario. Cuando podamos decir algo de más, pues con mucho gusto, si podemos. Los niños de Fátima decían 10 rosarios al día, y bueno, nosotros no podemos quejarnos de decir uno, tratemos de decir más, y decirlo con mucha fe, y que en nuestra vida se vea la conversión. Y también podíamos haber hecho referencia a todos esos hechos históricos de las victorias del rosario, que ha habido muchos casos. Por ejemplo, San Pío V, cuando la batalla de Lepanto se ganó por la recitación del rosario, y hay varios países que fueron liberados porque todo el país se puso a decir el rosario y fueron liberados del comunismo. Por ejemplo, Hungría o Chile también fue, Brasil a momento dado, y ha habido hechos históricos muy impresionantes por la recitación del rosario. Entonces vamos a pedir a Nuestra Señora del Rosario que venga a nuestra auxilio. Ave María Purísima, sin pecado. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.